Se cuenta de una anécdota, hermanos. Y esta anécdota comienza con la cuarta generación. Le dice la mamá a su hija: hija, mete los pescados al horno, pero acuérdate, córtale la cola. Entonces hasta la cuarta generación, la niña le dice a su mamá: mamá, ¿y por qué le tengo que cortar la cola al pescado? Y dijo la mamá: no sé, así me dijo tu abuela. Pero mira, tu abuela vive, vamos a preguntarle. Y van con la abuela y le dice la hija: mamá, ¿por qué siempre que me mandabas meter el pescado al horno me decías córtale la cola al pescado? Y decía: no sé, así me enseñó mi mamá, pero mira, todavía vive. Y van con la de la receta original y le dice: mamá, ¿por qué siempre me decías cuando íbamos a meter el horno al pescado? El pescado al horno. El pescado al horno. Cuando íbamos a meter el pescado al horno, es que estoy pensando en las generaciones para que no se me vaya. ¿Por qué siempre me decías córtale la cola al pescado? Dice: porque cuando yo empecé a hacer pescado al horno, mi horno estaba muy pequeñito y no cabía. Entonces teníamos que cortarle la cola. Entonces no es parte de la receta. No, es que mi horno era tan pequeñito que no cabían con todo y cola. Tenía que cortarle la. Entonces cuando tú me decías, o yo te decía: hija, mete el pescado al horno, pero acuérdate, córtale la cola al pescado porque no va a caber. Entonces, pues era la manera en que cabía, pero la receta se fue pasando de generación en generación sin que nadie preguntara hasta que llegó a la cuarta generación. Entonces la niña le pregunta a su mamá: mamá, ¿por qué tenemos que cortarle la cola al pescado? Pues no sé. ¿Por qué, hermanos, siempre seguimos siendo igual? ¿Por qué siempre seguimos haciendo las cosas de la misma manera? Les dije el domingo pasado, el tema que voy a compartir con ustedes es chistoso. Es chistoso, de antemano lo digo, pero encierra una gran verdad. Chango viejo no aprende maroma nueva. Ay, pastor, qué esperanzas me dan. ¿Por qué, hermana Blanquita? ¿Por lo de chango o por lo de maroma? Por siendo vieja. ¿Qué verdad enseña, hermanos, esa frase, no? Y sí, tal parece que esa frase se está refiriendo a nosotros los viejos que no queremos cambiar nuestros hábitos. Yo hoy estoy cambiando de hábitos, pero no está funcionando bien. Platicaba con una persona, con un cristiano, hermanos, hace unas semanas. Un cristiano de muchos años. Fíjense bien, hermanos. Un cristiano de muchos años, y me hacía esta referencia. Dice: mi carácter siempre me mete en problemas. Mi carácter es explosivo. Fíjense bien lo que le estoy diciendo, ¿no? Mi carácter es explosivo y siempre termino metido en problemas porque no me puedo contener. Fíjense bien, hermanos. Una persona que tiene años en el camino de Dios. Y mientras yo escuchaba a esta persona, hermanos, venía a mi mente este pasaje precisamente. Y yo pensaba hacia esa persona: ¿y por qué sigues igual? Si sabes que tu carácter te está llevando a problemas, cada vez tu manera de responder, tu reacción ante las diferentes situaciones te lleva a problemas, ¿por qué sigues igual?
Qué bueno que estamos aquí esta mañana, hermanos. Queremos dar la bienvenida a este joven que está ahí atrás. ¿Cómo se llama? Jorge es amigo de Miguel y de Gustavo. Y ya Miguel trajo a Gustavo ya trajo a Jorge. Gracias a Dios. Bienvenido, Gustavo. Jorge. No, también Gustavo. Bienvenidos. ¿Usted ya había venido otra vez? Alguna vez, ¿verdad? Nos da gusto verle aquí. También, bienvenido. Gracias a Dios que podemos estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Y pues de modo, hermanos, llegó mi cuñada también. Bienvenida, cuñadita. Bienvenida. Lo esperábamos desde más temprano, pero no llegó. Siempre nos amenaza con llegar temprano y ahora no cumplió. Son los lentes, hijos, los que lo mueven. Pero bueno, con esa idea, hermanos, vamos a leer, y quiero hacer énfasis en 2 versículos de este pasaje. Mire, vamos a leer en 2 de Crónicas 5, viendo el 17, que es muy familiar para nosotros, y deteniéndonos también un poquito en el capítulo 6, versículo 1. Corintios, 2 Corintios 5. Sí, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, hermanos. Que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Y todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué dice? Nueva criatura es. ¿Y qué pasa con las cosas viejas, hermanos? Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos relacionar? Y esto lo hago como pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos relacionar estas palabras del apóstol Pablo con las palabras de un cristiano del siglo XXI que tiene muchos años en el camino de Dios y dice: mi carácter me mete en problemas? ¿Cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo lo podemos conciliar? ¿Cómo podemos decir que el apóstol Pablo tiene razón, pero este cristiano tiene una manera de vivir diferente? ¿Cómo es posible? Hablando de la vida cristiana, hermanos, todos sabemos, y esta mañana el hermano Beto nos dijo que nos iba a enseñar de Filipenses y no nos enseñó nada. Ni siquiera leímos. Nada más el texto. Pero mira la introducción que tuvimos, ¿verdad? Para ponernos un cuadro de lo que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Y podíamos comprender, hermanos, que el gozo que viene de Dios se sostiene en la comunión con Dios. ¿Sí o no? De otra manera sería felicidad, sería una simple alegría basada en las circunstancias, pero seguimos siendo igual, entonces no tenemos el gozo de Dios. Pero sabemos, lo leemos en la Biblia, se nos explicó ampliamente esta mañana que nuestro gozo como fruto del Espíritu depende de nuestra comunión con Dios. ¿Fue claro, hermanos? ¿Es claro? Así es, amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué es comunión con Dios? Y todos sabemos lo que es comunión con Dios. Comunión con Dios quiere decir que yo voy a hablar con Dios a través de lo que llamamos oración, y Él me va a hablar a mí, yo voy a oír la voz de Dios a través de lo que conocemos como palabra de Dios. ¿Es claro, hermanos? Y sabemos que eso es la comunión con Dios, y nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestro avance en la obra de Dios depende de eso. Pero pasan los días, hermanos, y la palabra de Dios no es importante para muchos. Aló. Y sabemos eso porque lo repetimos cada reunión, hermanos. Nuestra vida depende de nuestra comunión con Dios.
sí, amén, gloria a Dios. Y nos vamos y nos volvemos a encontrar aquí el próximo domingo. ¿Y qué pasó durante la semana? Nada. Nada. Dios solamente estuvo en mis pensamientos el domingo pasado, pero en toda la semana estoy tan enfrascado en mis ocupaciones que Dios solo creo que existe, nada más. ¿Qué pasó durante la semana, hermanos? ¿Saben qué pasó? Nada. Y lo menciono de esa manera, hermanos, para tener esta pregunta. ¿Por qué seguir viviendo igual? ¿Cuántas veces, hermanos, como matrimonio tenemos los mismos problemas cada semana? ¿Y por qué tenemos los mismos problemas cada semana? Porque yo tengo una manera de hablar, yo tengo una manera de ser, yo tengo una manera de pedir, yo tengo una manera de responder. Mi esposa tiene una manera de ser, tiene una manera de responder, tiene una manera de hablar, tiene una manera de pedir, tiene una manera de hacer las cosas. Ella sabe que su manera le causa conflictos conmigo. Yo sé que mi manera me causa conflictos con ella. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Y pasó una semana y tuvimos pleito. Y pasó otra semana y tuvimos pleito. Y pasó otra semana y tuvimos pleito. Y pasó otra semana y tuvimos pleito. Y así vivimos un mes, 2 meses, 3 meses, todo un año completo. Termina el año, bendito sea Dios, nos da una nueva oportunidad. Vamos a empezar de nuevo otra vez. Empezamos enero, 1 de enero, la primera semana, y tenemos pleito. ¿Por qué? Porque yo tengo una manera de pedir, porque yo tengo una manera de ser, porque yo tengo una manera de responder, porque yo tengo una manera de decir las cosas. Mi esposa tiene su manera y seguimos viviendo igual. ¿Qué pasa en nuestra vida, hermanos? El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo. Ahorita vamos a hablar de esa partecita. Pero el resultado es es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Sí, hermanos, adquirimos formas de ser antes de conocer a Cristo. Adquirimos lenguaje antes de conocer a Cristo. Adquirimos actitudes antes de conocer a Cristo. Pero a lo largo de las Escrituras y en la carta a los Efesios, hermanos, nos entretuvo como iglesia 8 meses. En donde de esos 8 meses, yo creo que 2 meses o 3 meses estuvimos estudiando lo que es la vida cristiana. La relación entre esposos, entre padres e hijos, entre trabajador y patrón, patrón, trabajador. ¿Cuántas cosas estuvimos aprendiendo de las Escrituras, hermanos? Y tenemos un punto muy importante en la doctrina de nuestra iglesia, hermanos. Parte fundamental de la doctrina de nuestra iglesia, es de la iglesia evangélica, pero estoy seguro que de nuestra iglesia, 100% seguro lo es. Creemos en la suficiencia de las Escrituras. Y creemos en la inerrancia de las Escrituras. Es decir, creemos que la Biblia es suficiente para demostrarnos todo el carácter y la voluntad de Dios. Lo tenemos en las Escrituras. Creemos, hermanos, que la Biblia no tiene error. La Biblia no se equivoca. Y por 8 meses, hermanos, le dedicamos al estudio de la vida cristiana. Le dedicamos 8 meses a 6 capítulos de la Biblia. Yo puedo leer, hermanos, a partir de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. 8 de esas cartas en un día. Porque son cartas de libros pequeños. No menciono Hebreos porque Hebreos ya tiene más capítulos. No menciono Corintios porque Corintios tiene más capítulos. Romanos tiene más capítulos. Pero a partir de Gálatas, los siguientes 8 libros son cortos y los puedo leer en un día. Le dedicamos 8 meses a 6 capítulos. ¿Sí me comprende la comparación? Al estudio de las Escrituras
con el propósito, hermanos, de no seguir siendo igual. Lo que el apóstol Pablo dice aquí, déjenme leer un comentario que tengo aquí, por eso tengo abierta mi Biblia aquí. Dice, la experiencia del nuevo nacimiento es exactamente lo que Dios dice que es. Fíjense bien, hermanos. Un nuevo comienzo. Cuando nacemos de nuevo, no solo es perdonado nuestros pecados, fíjense bien, hermanos, y removida nuestra culpa, sino que también recibimos el Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros y vivir la vida de Cristo a través de nosotros. El Espíritu Santo quiere vivir la vida de Cristo a través de nosotros, hermanos. Nunca podemos volver a ser lo que antes fuimos, porque hemos nacido dentro de su vida abundante, con un espíritu nuevo y una naturaleza distinta. Debido a ello, nuestros deseos y nuestras metas deberían conformarse a lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el resultado, hermanos, de el nuevo nacimiento. De modo, hermanos, entonces, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, es bien importante, hermanos, estar seguros y entender eso. No solamente, hermanos, se trata de que el Señor ha perdonado nuestros pecados y ha removido nuestra culpa, que eso es por la pura gracia de Dios. El Señor perdona nuestros pecados y hace a un lado nuestras iniquidades. Y ahora cuando Dios nos ve a nosotros, hermanos, ve a Cristo. Por la gracia de Dios. Pero no es eso solamente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere, a través del Espíritu Santo, hermanos, hacer de nosotros personas diferentes, de tal manera que todos lo vean, como lo hemos estado diciendo frecuentemente. Hermanos, todos tenemos algún momento eventos como el de la hermana Norma en la farmacia, que la gente dice, hermana Norma, ¿es cristiana? ¿Por qué se dan cuenta que era cristiana? Y hermanos, eso sucede normalmente ya en los cristianos, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos, hermanos. Ahora, estamos en un riesgo bien fuerte, hermanos, si no somos eso. Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan que Nicodemo tuvo una plática con Jesús? En San Juan capítulo 3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, le dijo el Señor a Nicodemo, Juan 3:3, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa, hermanos? No puede ver el reino de Dios. O sea, es necesario, hermanos, ese nuevo nacimiento que nos lleva a ser diferente. Hermanos, no es compatible. Hace rato lo dije como pregunta y nadie me contestó, pero yo les voy a decir. Entonces, no es compatible, hermanos, este pasaje con una persona que dice, mi carácter me mete en problemas cada vez. Mi forma de ser me mete en problemas cada vez. Siempre que yo hablo tengo problemas porque exploto, soy de un carácter explosivo. ¿Es compatible eso con el nuevo nacimiento? No, hermanos. No puede ser. Y eso se refleja, hermanos, en la vida cristiana. Nuestras sillas no están vacías de oquis, hermanos. Sí. Nuestras sillas no están vacías de oquis. ¿Saben por qué nuestras sillas están vacías? Porque no hay un cambio. Si nosotros entendemos lo que estamos leyendo, debe de haber un cambio en nuestra forma de ser. Y si no lo aceptamos, entonces nos retiramos. Por eso las sillas están vacías. No lo entiendo, me retiro. Es decir, don José Luis, que alguien dice, no tengo ganas de ir a la iglesia. Por eso las sillas están vacías.
Porque de repente, yo cristiano, díganme ustedes si es compatible. Yo cristiano me levanto el día que hemos decidido que sea el día del Señor, me levanto y digo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y eso sucede vez tras vez. Vez tras vez. Y la pregunta es, ¿por qué seguir siendo igual? Ahora, miren cómo lo presenta el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, fíjense bien, hermanos, hablando del nuevo nacimiento, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el apóstol Pablo en Efesios confirma lo que le dijo a los romanos. El apóstol Pablo se lo dijo a los romanos de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, ¿merecíamos que Cristo fuera a la cruz del Calvario por nosotros? No, éramos pecadores. Pero dice, Dios nos mostró su amor tan grande, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí se nos repite en estas palabras a los efesios: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero miren la seguridad del apóstol Pablo, hermanos, que debe ser la vida de la iglesia. Dice el versículo 2, en los cuales, ¿qué dice ahí, hermanos? Efesios 2:2. Anduvisteis. ¿Qué quiere decir anduvisteis? Quiere decir que en algún tiempo hubo un cambio. Y el apóstol Pablo le dijo a los efesios: ustedes vivieron en sus delitos y pecados. Ya no viven de esa manera. Es decir, ya no son igual. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. A los romanos les dice en el capítulo 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se amolden al mundo actual. No sigan la corriente del mundo. ¿Qué es lo que nos hace, hermanos, seguir siendo igual y no cambiar? La corriente de este mundo. Nos acoplamos al mundo tan fácil que es más importante el mundo que las cosas de Dios. Y hermanos, es peligrosísimo eso, porque el apóstol Juan dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y luego sigue diciendo, hermanos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Se me están siguiendo, hermanos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos. Está hablando del pasado. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos. Hermanos, cuando está diciendo el apóstol Pablo aquí que estabais muertos, anduvisteis en otro tiempo, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo, hacíamos la voluntad de la carne, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando el apóstol Pablo lo está presentando de esa manera a la iglesia de los efesios, les está diciendo: ustedes eran así, pero ya no son así. ¿Ven cómo marca la diferencia entre lo que eran y lo que ahora son? Lo que quiere decir, hermanos, es ya no viven igual. Y la Biblia dice, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. No se dejará de cumplirse ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios. Todo tiene su fiel cumplimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es presente. La palabra de Dios tiene poder.
¿En quién tiene poder la palabra de Dios, hermanos? En aquel que ha aceptado en su vida el nuevo nacimiento. Entonces la manera de vivir es diferente. Entonces, hermanos, ya no cabe este comentario. Mi carácter siempre me mete en problemas. Mi manera de responder siempre me mete en problemas. Mi manera de ser siempre me mete en problemas. Tenemos que preguntarnos en ese caso, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿Qué pasa, hermanos, con un empleado, con un trabajador que va a una fábrica y ese trabajador es flojo? Ese trabajador es irresponsable. Ese trabajador quiere dinero y sabe que el conducto es trabajar, emplearse con un patrón. Y va con el patrón y le dice: yo quiero trabajar, señor. Muy bien, fírmeme un contrato. Yo le firmo un contrato. Le voy a pagar 1,200 pesos a la semana. Pues algo es algo, ¿no? Échame mis 1,200 a la semana. Y ya llega el lunes, tiene que presentar a trabajar, pero siente que está chispeando y está haciendo frío. Y dice: ay, no, qué flojera, no voy a trabajar. Y el martes ya amanece soleado y dice: yo sí voy a trabajar. Y se levanta y llega medio tarde, ¿no?, al trabajo. Y dice: patrón, aquí estoy para trabajar. ¿Por qué no viniste ayer? Ay, es que me sentía bien mal. Y fíjense cómo se hablaron sus propias palabras. Y luego el miércoles, típico de Tecate, despierta y está lloviendo. Y está haciendo frío. Entonces despierta y dice: ay, qué flojera, no tengo ganas de ir a trabajar. Pero el jueves amaneció bien y se levanta, desayuna y llega a su trabajo. Dice: patrón, aquí estoy otra vez. ¿Y por qué no viniste ayer? Y así le sucede el viernes y el sábado. Y el sábado llega y le dice: aquí están tus 500 pesos. No, señor, usted me dijo 1,200. Sí, pero no viniste a trabajar. Sí, señor, pero no, entonces, ¿sabe qué? No me interesa este trabajo, ni tú me interesas como trabajador. Y luego va y se contrata a otra empresa y hace lo mismo. Y él quiere recibir 1,200, pero cada semana con diferente patrón solamente recibe 500, solamente recibe 300, recibe 400. Y cuando adquiere responsabilidades y compromisos, no le alcanzan ni siquiera para sostenerse como persona individual, mucho menos con un compromiso, pero sigue siendo igual. ¿Qué nos hace obtener los 1,200 que nos ofrecen en un contrato? La responsabilidad. Y el patrón no nos va a decir: pues si quieres ven, y si no quieres no vengas. Si tienes frío no te levantes. Si tienes hambre quédate a comer. No, el patrón dice: aquí entras a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la noche. Digo, así hay muchos caciques, ¿no? Hay que evitar esto. Pero una persona, hermanos, que no aprende la responsabilidad sigue siendo igual. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Y esa es la pregunta de esta mañana: ¿por qué seguir siendo igual? Yo estoy hablando con relación a la vida cristiana. Si de paso nos cala con relación a la responsabilidad del trabajo, pues también, ¿no? Digo, si acaso es posible. En Tito capítulo 3, a Tito, el apóstol Pablo le habla de esta manera, hermanos. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, miren, aquí está hablando de Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? Nos salvó. El Señor nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El Señor, hermanos, nos salvó. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén? El Señor nos salvó. ¿Y qué es ese nos salvó? Es decir, Dios en su infinita misericordia permitió que nosotros entendiéramos, hermanos, y se efectuara en nosotros el nuevo nacimiento. El día que por la voluntad y gracia de Dios, hermanos, se cumplió en nosotros Romanos 10. Desde el versículo 8 en adelante, donde dice: cerca de ti está la palabra en tu boca. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que invitamos a las personas y decimos: ¿no quieres confesar a Jesucristo
como tu Salvador y Señor? Sí. ¿Crees que Cristo vive? ¿Crees que el Dios Todopoderoso lo levantó de entre los muertos? Si no ha entendido eso, hermanos, no hay un cambio en la vida de las personas. De eso se aseguró Felipe. ¿Recuerdan ustedes en San Juan capítulo 8, cuando el evangelista estaba en un lugar predicando y el Espíritu Santo lo mueve y le dice: muévete a cierto lugar porque te necesito allá? Y allá se encontraba un hombre influyente de África que iba en su carruaje e iba leyendo las Escrituras. Y se acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el etíope? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo entiendo si no me explican? ¿Me das chance? Ándale pues. Y se sube al carro. Y dice la Escritura, y comenzó a hablarle, comenzando con estas Escrituras, hasta Jesucristo. Cuando le explicó, y yo creo que en algún momento de ahí, hermanos, le mencionó el bautismo. Porque entonces, cuando ven agua, el etíope es el que dice: oye, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Ándale pues, vamos a bautizarte. Así le dijo Felipe. ¿Recuerdan ese pasaje? Allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees en Jesucristo? Y dijo el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo has entendido. Descendieron al agua, le bautizó, y cuando Felipe cumplió con el cometido, fue arrebatado y transportado para otro lugar. Hermanos, es importante en nuestra vida estar seguros del nuevo nacimiento, que es lo que va a traer cambios en nuestra manera de vivir. No se trata nada más del perdón de nuestros pecados, se trata del cambio de naturaleza. Por eso en Efesios el apóstol Pablo explicó mucho, y nos lo van a volver a explicar nuestros maestros, hermanos, cuando lleguemos a los Colosenses. Es una carta similar a la de los Efesios, en donde dice: el que mentía, ya no miente más, ya no mienta más. El que robaba, ya no miente más. El que hacía estas cosas, ya no lo haga más. El perezoso, ya no siga siendo perezoso. Es decir, ya no siga igual. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, hasta nuestra manera de caminar cambia. ¿Cuándo sucede eso, hermanos? Cuando creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, que resucitó de entre los muertos, le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, dejamos de hacer lo que no le agradaba al Señor, y entonces permitimos que el Espíritu Santo trajera a nuestras vidas un cambio en nuestra manera de vivir. Nuestras prioridades cambiaron, hermanos. Cuando venimos a Cristo, nuestras prioridades cambian, porque cambia nuestra manera de vivir, porque cambia nuestra manera de ser. A veces estamos en el lugar que no queremos estar, porque Cristo es primero, Dios es primero. Gloria a Dios por todos ustedes que están aquí esta mañana. Bendito sea el Señor. Pero yo no sé cuántos de ustedes batallaron esta mañana con las cobijas. La mayoría, ¿no? Qué bueno. Pero se antojaba el día como para quedarse ahí una horita más, 2 horitas más. Se antojaba como para decirle a la señora: pues unas tortillitas de harina, y ponte el cafecito, y un huevito frito. Y a lo mejor sus vecinos lo vieron salir de la iglesia bien enchamarrado. Saben que usted va a la iglesia, saben que usted es cristiano, y sus vecinos lo vieron y dijeron: mire este loco, en lugar de quedarse ahí calientito. ¿Qué nos hace movernos, hermanos? Porque nuestra vida ha cambiado. No somos los mismos. Cristo nos salvó. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Cambian muchas cosas de nuestra vida.
Ustedes que han comprendido el Evangelio, saben que la obra de Dios se sostiene con dinero. Lo saben. Y la Biblia nos dio instrucciones, Dios nos dio instrucciones en lo que en la iglesia hemos practicado como diezmos y ofrendas. La persona que no tiene Cristo en su corazón, ¿sabe qué dice? Pobrecitos, van a que les roben su dinero. Pobrecitos, les lavan el coco y luego les quitan su dinero en el templo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que a usted le roban su dinero? ¿Quién dice que a usted le lavan el coco para dar su dinero en el templo? ¿Quién lo dice? Los que no conocen a Dios. ¿Sí o no? Pero usted dice, Dios me dice una cosa diferente. Además, es un mecanismo que Dios tiene para bendecirme. ¿Cómo sucede? No lo sé, hermanos, no me pregunten porque no sé. Honestamente no sé. Pero sé que es un mecanismo que Dios usa para bendecirnos. Dios le llama a ese mecanismo, hermanos, la ley de la siembra y la cosecha. Siembra y cosecha. Si el apóstol Pablo dijo, hay quienes siembran poco, el que siembra escasamente segará. Pero el que da medida buena, apretada, remecida, es decir, apretadito, el Señor lo bendice. Dad y se os dará. Es un mecanismo de Dios, hermanos, ¿sí o no? Y ustedes que lo experimentan lo saben. Es una bendición servir a Dios y es una bendición dar para la obra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros lo experimentamos. Y bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Eso sucede nada más por el cambio de vida en nosotros. Y hay personas que llegan al templo y dicen, vamos a recoger las ofrendas. Y nos pasa lo que al fanfarrón. Les voy a contar la historia del fanfarrón. El fanfarrón es esa persona. Esta es una historia que cuenta la moneda de 50 centavos. La historia del fanfarrón lo cuenta la moneda de 50 centavos. Dice, cuando mi amo, dice, anda en el centro, y eso le sucedió en Guadalajara, llega a la Plaza Tapatía y se sienta en los bancos donde hacían el calzado. Y si le gusta a mi amo cómo le limpian su calzado, mete su mano al bolsillo. Dice, y con sus dedos, dice, mueve en la bolsa del pantalón buscando a una de mis hermanas más grandes que yo para darme de propina al Señor que le limpió el calzado. De ahí, dice, se va al restaurante. Y si lo atiende una joven hermosa, después que ha disgustado de sus alimentos, ni siquiera mete su mano donde estamos nosotras, sino que va a su cartera y saca un billete para recompensar el servicio de la linda dama que lo atendió. Cuando va a la iglesia y pasan los platos amarillos de las ofrendas. No, pues fue en Guadalajara. Sí, allá son blancos. Allá son blancos. Dice, y pasa las ofrendas. Mi amo mete sus manos al bolsillo y con mucha presteza mete sus dedos y me busca entre mis hermanas mayores para orgullosamente levantarme y dejarme caer en el plato de las ofrendas. Qué curiosa reacción tenemos los hermanos, los cristianos, los nacidos de nuevo. Aquel de que decimos, de modo que si alguno está en Cristo es nueva persona. Qué curiosa reacción tenemos cuando se trata de invertir en la obra de Dios. Hay dolor. Hay dolor para la obediencia al Señor. Cuando se trata de servir al Señor, hermanos, condicionamos nuestro servicio a la gratitud y los aplausos. Si no me agradecen, no lo vuelvo a hacer. Si no me aplauden, no lo vuelvo a hacer.
La pregunta esta mañana es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué seguir siendo igual? ¿Por qué condicionamos, hermanos, nuestro servicio a Dios, nuestra fidelidad a Dios, si es que somos nacidos de nuevo? Si no somos nacidos de nuevo, estamos en peligro. Si no ha habido un cambio en nuestra vida, hermanos, estamos en peligro, porque Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. No es suficiente, hermanos, con conformarnos, no es suficiente simplemente con decir voy a la iglesia. No es suficiente, hermanos. La vida cristiana es un cambio diferente en nuestra actitud. Primera de Juan capítulo 2 versículo 29 dice, hablando del Señor Jesús, miren, el apóstol dice: y si sabéis que Él es justo, hablando del Señor, dice: sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace lo justo es nacido de Él. Primera de Juan 2:29, Primera de Juan 3:9. Y voy a también mencionar el 10, que lo veíamos en una de las clases pasadas los jueves. Dice Primera de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios, estamos hablando del nuevo nacimiento, nueva criatura. ¿Qué dice Primera de Juan 3:9, hermanos? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué, hermanos? Ajá. Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. No puede pecar, hermanos, porque es nacido de Dios. ¿Y qué dice el versículo 10? En esto se manifiestan, en esto se dan a conocer, en esto, de esta manera se demuestra quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. Pero estamos en la iglesia con la oportunidad, hermanos, de responder a esta pregunta: ¿por qué seguimos siendo igual? ¿Por qué la iglesia para algunos es una opción? ¿Por qué, hermanos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque a veces sí quiero y a veces no quiero. ¿Por qué? Y nadie tiene la respuesta. El grupo, solo usted, solo yo, cada persona. Pero esta es la pregunta, hermanos. Y esta idea, hermanos, ha estado en mi mente por semanas. Nosotros, hermanos, estamos rogando al Señor que traiga un avivamiento a nuestra iglesia. Amén. Queremos mucha gente viniendo a Cristo, hermanos. Estamos tocando puertas de las iglesias que tienen dinero y les estamos diciendo: ayúdenos a tumbar este templo, por favor. Queremos levantar otro templo. Queremos levantar un templo más grande. Ya últimamente, al menos en un año, me he dado cuenta que no usamos la cancha de básquetbol para jugar. Es mucho espacio. ¿Qué tal si agarramos la mitad de la cancha y la mitad para acá y construimos un cuadro para 500 personas? Amén. Y que venga un avivamiento del Señor a la Gloria a iglesia. Dios. Nosotros estamos pidiendo al Señor, hermanos. Espero que no haya alguien orando lo contrario, porque si no metemos al Señor en problemas. Que haya orando para que tengamos equipo de básquetbol. O que digan: no, Señor, que no se nos caiga nuestro templo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice: las cosas viejas pasaron. Después de que una persona ha sido regenerada, hermanos, los sistemas de valores cambian. Fíjense bien, las prioridades cambian, las creencias cambian, los amores cambian, los planes de la vieja manera de vivir son cosa del pasado. El mal y el pecado siguen presentes, pero el creyente los ve bajo una nueva perspectiva y ya no lo controlan. Un ejemplo de eso son ustedes esta mañana. Es un ejemplo de eso. Las prioridades cambian. Yo no sé cuántos tenían la invitación para irse a comer con alguien esta mañana, a almorzar a algún lugar.
irse de día de campo. Tal vez alguien les dijo, mira, el sol va a estar bien bueno, ¿por qué no nos vamos a pasear? Y usted dijo, no, voy a la iglesia, voy a alabar a Dios, voy a la casa de Dios, voy con mis hermanos. Hermanos, es un requisito de Dios, no es invención del hombre, como ya lo vimos en otras lecciones. Es el escritor de los Hebreos, y por inspiración del Señor, dijo, no dejando de congregarnos como a algunos se les hace costumbre. Nada más empezamos a dejar de congregarnos y entonces la iglesia se convierte en una opción, no en el plan de Dios que tiene para nosotros. A veces nos da envidia, hermanos. Tengo un sobrino que se está congregando en una iglesia nueva, grande, en Tijuana. Me hablaba mi hermano en días pasados y me decía, fíjate que mi hijo está yendo a esta iglesia, y ya se bautizó en esa iglesia. Acaba de llegar y ya se bautizó. Dice, es una iglesia bien chida, es una iglesia grande, es una iglesia que está creciendo, cada domingo tiene miles ahí. Me da envidia. Como pastor me da envidia. No del tipo de iglesia, porque de esos miles pocos son convertidos ahí. Un cantante llegó a la ciudad de Monterrey, un cantante famoso cristiano llegó a Monterrey y anunció por los medios de comunicación de la ciudad y por las redes sociales, voy a abrir mi iglesia, voy a tener una iglesia aquí en la ciudad, este es el domicilio, todos son bienvenidos, y renta un local y lo adornan bonito, y el primer culto que tiene 500 personas, y él dice, ustedes son mi iglesia, ahora ya tengo 500 miembros en la iglesia. Me da envidia porque se juntan muchos, no me da envidia por el tipo de iglesia. Me da tristeza, hermanos, y me causa dolor en mi corazón cuando personas pasan por enfrente de la iglesia y dicen, mira, ahí están los mismos 5 que están todo el tiempo, pobrecitos. Y sí me da tristeza. Un hermano me decía ayer en la reunión de varones, hermano, ¿por qué no hacemos confraternidad de varones con los de Tijuana, con los de Mexicali? Y decía, hermano, ¿por qué no viene? ¿Cómo podemos programar una confraternidad de varones si nada más vamos al hermano Beto, hermano José Luis y yo? ¿Sería confraternidad no más de 3 varones? Bueno, ya incluimos a nuestro hermano Luis también, ya somos 4. Ayer éramos 6. Ayer, por eso me decía el hermano, hay que hacer, pues ojalá y vengan siempre los mismos 6, por lo menos, no nomás 2. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Porque todo esto lo digo en relación a una pregunta. ¿Por qué seguimos siendo igual? ¿Saben por qué? Chango viejo no aprende maroma nueva. Ya somos viejos. Viejos en el camino. Hermanos, qué difícil es cuando empezamos un estilo de vida y nos aferramos a él sin permitir que el Espíritu Santo haga cambios en nuestra vida a través de su palabra. Qué difícil es. Repito el mismo comentario. Mi carácter siempre me mete en problemas. ¿Y Dios tiene la culpa? Todas son hechas nuevas, hermanos. Las cosas viejas pasaron. Cambia nuestro sistema de valores, nuestras prioridades, nuestras creencias, cambian nuestros amores. Los planes de la vieja manera de vivir pasaron, ya no pueden seguir siendo los mismos. Un hermano que está batallando para crecer en las cosas de Dios, hermanos, pero en algún momento de su vida, cuando escuchó de Dios, tuvo que cambiar. Trabajaba con la delincuencia organizada, y cuando escuchó de Dios dijo, no quepo aquí, tengo que salir de aquí, y tuvo que salir.
Porque no puedes ser cristiano viviendo con la delincuencia organizada. Tenía un amigo en San Blas, Nayarit, cerca de Tepic. Y cuando lo conocí, cada año lo visitaba yo. En algún momento se convirtió en el suegro de Moy. Moy tenía como 7 años, 8 años más o menos. Y tenía una hija, este pastor de la misma edad, y él me dijo, yo me quiero casar con Moy. Y pues yo lo comprometí en matrimonio y después ya no se realizó, pero... Y platicando con él era del Distrito Federal, chilango. Y le digo, ¿qué tiene que ser un chilango en la costa? Y dice, ¿sabes que yo trabajaba como guardaespaldas de políticos? Y vi tanta corrupción y tanta maldad que cuando mi madre me habló de Jesucristo, yo fui a renunciar a mi trabajo. Y me dijeron, en este trabajo no hay renuncia. Sabes mucho, no puedes renunciar. Y él dijo, pero es que este estilo de vida no va con lo que acabo de escuchar. No puedo seguir siendo igual. ¿Tú sabes cuál es el camino? No te puedes ir. Pues se fue. Y se fue a un hoyo. Saben ustedes que San Blas, Nayarit es un hoyo en el país. El primer puerto donde llegaban los piratas. Ese puerto tiene los cañones de donde los indígenas de aquel tiempo se defendían de los piratas. Dice, llegué aquí, dice, a San Blas con mi esposa, con mis hijas. Y yo le pregunté a la gente, ¿de qué vive la gente aquí? Dice, de la pesca. ¿Y qué es lo que más deja dinero? El tiburón. Pues me compré mi barco, así me platico, ¿no? Me compré mi barco, aprendí a agarrar tiburón y me dediqué a ser tiburonero. Y un día que